y el sector de las minas y canteras, que tuvo una disminución de 5.5%. Todo el mundo sabe que todavía la Falcon Bridge no ha comenzado, está cerrada, y que la empresa Barrick, que es la que está haciendo la inversión, no ha comenzado su producción. Puedo decirle que el 92% de los sectores, de las actividades económicas, tuvieron todo crecimiento positivo. Por ejemplo, servicios, creció 4.2%, salud, creció alrededor de 4%, etcétera, etcétera. Al final le daremos las informaciones para que ustedes puedan analizarlas. Reitero que hubo un crecimiento de 7,5%, lo cual nos coloca en términos continentales de América Latina y probablemente del mundo en una de las economías que más rápido han reaccionado a las turbulencias financieras y a la crisis y la recesión de los Estados Unidos. Recuerden que la economía norteamericana reflejó recientemente, por tercer mes consecutivo, un resultado positivo, creo que fue de 3,5%. Y hay una influencia muy directa con la República Dominicana porque es el principal socio comercial. Pienso que debemos sentirnos todos satisfechos de que hemos comenzado a retomar el camino del crecimiento que habíamos disminuido el año pasado cuando apenas alcanzábamos 3,5%. Otros sectores, debo mencionar que la inflación, que ya ustedes la conocen, pero que fue de 2,33 a marzo, 2,33, y les avanzo que ahora al mes de abril la inflación fue de 0.36. Eso significa que estamos teniendo una inflación medida por el índice de precio al consumidor de 2,69, lo cual garantiza que estaremos en términos del programa con el Fondo Monetario dentro de lo que habíamos acordado, que era entre 6 y 7%. Yo pienso que podría ser menor si se mantiene el precio de los disminuido del petróleo, y de hecho el sector agropecuario sigue al ritmo que ha venido teniendo en los últimos meses, que ha podido garantizar en la canasta familiar alimentos básicos a bajo precio sin que haya grandes alteraciones. Hablaba de la manufactura local, de nuevo, por ejemplo, la elaboración de productos de molinería, que son el arroz, básicamente los molinos de arroz y el trigo, eso creció 76%, es decir, contrario a 6.3. Hay una sobreproducción de arroz que ha sido anunciada y ha habido un incremento significativo. Y las otras industrias manufactureras, como son bienes alimenticios, leche, etcétera, varillas, pinturas, cemento, productos plásticos, entre otras, creció 8,3%. Disminuyó la elaboración de azúcar 0.8% y la elaboración de bebidas y productos del tabaco tuvo un crecimiento de 19.4%, contrario a una caída que había tenido en el trimestre del año 2009, que fue de 16.2%. También mejoró la elaboración de productos de refinanciación de petróleo,
que tuvo un 24.7%, contrario a una caída de 24.1% el año pasado. El resultado es que esto, en función de su ponderación que tiene, la manufactura local tuvo un crecimiento del 9.3%. El otro sector importante es el de la industria de la construcción. Como le decía, la expansión fiscal en la construcción, producto del acuerdo con el fondo y los recursos que fueron otorgados y los proyectos y programas, para darle una idea, los gastos en construcción del gobierno central crecieron en 187.9%. El año pasado había tenido una contracción de 19.6%. Repito, los gastos en construcción crecieron 187.9%. Y otros elementos que influyeron fueron los préstamos a la construcción, 20.5%, destacándose los préstamos de las asociaciones de ahorro y préstamos, con 30.1%, contrario al trimestre anterior, que también fue negativo, y la banca comercial de 21%. Y las otras actividades del sector financiero, 4%. En total, el financiamiento a la construcción fue del 20.5%. Del sector, de los préstamos a la construcción del sector financiero, y el trimestre pasado había decrecido 1%. Y los precios de cemento, pintura y varilla no tuvieron incrementos significativos y fueron menores a lo que se registró el año pasado. El otro es los indicadores del comercio, que creció 15.7%. Y se puede ver porque ha mejorado las recaudaciones este trimestre. El año pasado el valor agregado del sector comercio fue de menos 6.8% y este año de 15.7%, un crecimiento de 15.7%. Están las importaciones comercializables, que crecieron en 32.3%, los préstamos al consumo, 8.8%, los préstamos al comercio, 20.7%, el ITEVIS recaudado por servicio, 21.5%, el consumo de energía, 8.6%, y otro elemento que contribuyó a ese incremento, por ejemplo, la venta de los supermercados creció 6.9%, y de tejidos 20.1%. Por su ponderación tenemos que creció 15.7%. Es decir, señores, que estamos en presencia de un proceso de reactivación de la economía dominicana frente a lo que habíamos sufrido el pasado año. Y en esto ha influido mucho las medidas de baja de tasa de interés, liberación de encaje legal y financiamiento y facilidades, etcétera, etcétera. Ustedes deben haber oído los comerciantes, lo he visto que han dicho cuánto ha crecido, la cerveza, lo dijo Minicucci, dijo que había crecido 12%, etcétera. Todo el que ha hablado del sector empresarial ha hablado de que vamos en un trimestre muy favorable, contrario a la situación del año pasado. Y es normal, porque el año pasado estábamos sintiendo fuertemente los elementos de la crisis mundial, la recesión mundial, que fue una de las más grandes que ha tenido la historia de la humanidad por más de 60 años.